Hechos capítulo 10. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 10. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 10, del versículo 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo por 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntados por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, en estos momentos. Eres bueno, Dios mío, todopoderoso, Señor. Atamos toda fuerza del mal, las potestades de los aires, las huestes de maldad que se muevan. Todo aquello queda sin poder y sin autoridad. Todo lo que se haya venido en cuerpo astral queda atado, siervo, en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amarramos, sellamos boca, oído y ojero en el nombre de Jesús. Solamente, Señor, es abierto el corazón para los que quieran escuchar su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Atamos las brujas y los brujos, los hechiceros, todos los que estén mandando dardos, quedan sin poder y sin autoridad. Ahora, Señor, te adoramos y glorificamos. Que esta palabra haya cabida en nuestro corazón, nos eduque y nos corrija. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Este tema se llama: ni a Dios queremos obedecer. Ni a Dios queremos obedecer. Gloria a Dios. Una de las cosas que Dios siempre ha querido en su palabra es de una manera suave irnos llevando hasta reconocer
conocer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y eso se llama proceso de santificación. Una de las dificultades de nosotros los seres humanos es que lo que nos enseñan tradicional y culturalmente lo mantenemos, de manera que llegamos a la iglesia del Señor, conocemos su palabra y nos cuesta trabajo, aún años, para aceptar lo que Dios establece en ella, y es la palabra de Dios. A veces nos parece más importante una tradición, unas costumbres que nos han enseñado nuestros padres, y a veces por eso no se afirman en la palabra del Señor. Por eso a veces no tienen ni un encuentro real con Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo muchas veces no entra en sus corazones, porque no permite que entren, porque están acostumbrados a vivir una tradición, una costumbre, una religión, una postura que no dejan que ni el mismo Espíritu Santo los cambie. Él los quiere salvar, los quiere hacer diferente, pero no te podemos dejar a un lado también nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra postura en contra de lo que a nosotros nos parece, que si no es lo que nosotros entendemos o comprendemos, entonces no caminamos en la dirección de Dios. Hasta en eso somos ignorantes, que hasta que no entendemos lo que está escrito aquí, porque muchas veces no hay la capacidad ni el alcance, porque estamos vendados, y muchas veces queremos entender en nuestra carnalidad, en nuestra ignorancia, y muchas veces no se nos permite, porque para eso tiene que ser por el Espíritu, y aún así terminamos con Dios. Es sorprendente la escena que aquí encontramos, que Pedro, habiendo conocido al Señor, siendo un hombre el cual tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, hizo la primera predicación cuando se convirtieron 3,000, después 5,000. Vio cómo la llegada del Espíritu Santo de una manera recia y agigantada llegó sobre él y sus compañeros y los que estaban allí. Pero aún Pedro tenía cosas que no aceptaba en su vida, porque aún estaba arraigado a las tradiciones mosaicas, aún tenía cosas de la ley de Moisés en su vida. Voy a ir de una vez aplicando. Esto también deja entrever la palabra, que nosotros llegamos a la iglesia del Señor y llegamos y muchas veces hay cosas que no nos gustan y nos plantamos en una postura que creemos que esa es la correcta, y Dios quiere hacer cosas en ti, quiere hacer cosas en mí, pero somos obstinados como un burro embarcado en canoa y no queremos acceder, no queremos comprender lo que Dios nos quiere usar. Y como dice el proverbio, que somos como el mulo sin entendimiento, y Dios quiere hacer cosas, Dios quiere convertirte en una mente, en un entendimiento, en un corazón que sea fácil, para que la palabra entre y te cambia y te conviertas en una persona dócil. Y Dios utiliza muchas maneras para hablar, pero muchas veces uno no quiere entender. Dios se apareció a Abraham y le habló a través de una teofanía. Se apareció a otro profeta y le habló a través de una burra. Pero a Pedro se le apareció y en una voz clara, dice que estaban en Cesarea, le habló, pero Pedro se obstinó. Esto es sorprendente. Esta es tu lucha con el Señor. Esta es la lucha que tú tienes en tu ego. Porque a veces nosotros no hemos cambiado, no es porque el Espíritu no nos quiera cambiar, es porque nosotros no nos dejamos cambiar. Porque estamos arraigados a un costumbrismo, a una tradición carnal, que nos ata al mundo, nos ata al pecado, nos ata a un
sentimiento, a una emoción, y no nos permite ser diferentes. Y muchas veces tenemos áreas de nuestras vidas que no la hemos entregado al Señor, y esa área en tu vida es la que nos permite que el Espíritu Santo derrame sus dones, es la que nos permite que el Espíritu Santo llegue a tu vida con claridad, es la que nos permite que Jesucristo, el Hijo de Dios, tenga un ministerio de pastor, un ministerio de maestro, un ministerio de evangelista, porque eres terco, porque eres cerrado de banda, que aún oyendo la voz de Dios dice: no, ese no es. A su nombre sea la gloria. Pedro estaba en Cesarea. Hay dos Cesareas, una que es de costa y otra que está al norte de Galilea. Esa se llama Cesarea de Filipo. Y voy a hablar de la Cesarea Costa, ubicada aquí como está Santa Marta. Dice la Biblia que allí estaba Pedro. Era prácticamente un territorio gentil, pues en el capítulo 8 habían sido expulsados de Jerusalén. En el capítulo 9 hubo una persecución del apóstol Pablo, el cual se convirtió. Y en este capítulo 10, ahora Pedro es comisionado para tener un contacto con un gentil, porque eso era abominación. Le voy a decir algo: todavía los judíos de estos tiempos están arraigados a muchas tradiciones, y esas tradiciones de Moisés, porque ellos únicamente contemplan la Torá, que son los 5 libros de la Biblia. Ellos aún esperan al Mesías, ellos esperan aún al Jesús de Nazaret subido en un burrito. Ellos no esperan al Jesús que vendrá galopando en las nubes. Ellos no esperan a ese Jesús, ellos esperan al Jesús que va a aparecer en un pollino, aquel que será traído por una mujer virgen. Pero ya eso pasó. Ellos no están preparados para esto. ¿Qué los ha llevado a eso? Su obstinación doctrinal, su terquedad, porque Cristo vino, derramó su sangre, Él cambió la historia antes de Cristo y después de Cristo, y aún viendo esto, estos hombres aún no han dejado su costumbrismo mosaico, aún no han dejado su tradición y siguen guardando la ley de Moisés. Por eso no comen cerdo, por eso siguen comiendo hierbas amargas y siguen guardando una tradición. Pero Dios no está de acuerdo con eso. Por eso es que usted, entre más arraigado sea a su terquedad y a su tradición, poca cosa hará el Espíritu en tu vida. Dígalo por mí, que yo era más terco que un bejuco de cadena, torcido y rebelde, que no quería dejarme cambiar. Por eso es que al mulo cerrero tienen que buscarle un buen jinete. Y usted, entre más cerrero sea, y perdóneme esta expresión castiza, Dios tiene que darle más perrero a uno. Porque Dios necesita que usted y yo cambiemos. Dios a usted no le sirve cerrero, a usted Dios le sirve dócil. Si no dicen amén, también es verdad. Pedro, ahora en Cesarea, dice la Biblia que ese hombre oraba. Y esa es una parte muy positiva. Porque si usted es terco y obstinado, pero usted es de oración, usted es candidato para cambiar, aleluya. El problema es que a usted no le guste la oración. El problema es que tú no ores. Por eso Pedro oraba 3 veces al día. Y ahora dice que era como la hora sexta, que es mediodía. Dice que le dio hambre. Y como no estaba Olímpica en ese tiempo, ni estaba Carrefour, dice que subió a la azotea a orar un ratico, pero ahí le dio hambre. Y entonces le iban a preparar unas empanadas y unos buñuelos. Y mientras eso ocurría, él oraba. Pero mientras eso pasaba, se recostó y tuvo un éxtasis. Un éxtasis es un estado en el que usted no está dormido,
dormido ni está despierto. Ese es un éxtasis. Un éxtasis es el que usted está medio dormido, no está totalmente dormido, y tuvo un éxtasis desde el cielo. Y allí el Señor mismo comenzó a tratar con él. Dios comenzó a hablarle a Pedro, porque Pedro había tenido experiencia con el Espíritu Santo, pero desde que el Señor había partido a la presencia del Padre, no había tal vez oído su voz, pero ahora como que se le había olvidado. Y dice la Biblia que un lienzo fue bajado desde arriba. Gloria al Señor. Un lienzo fue bajado desde arriba. Y dice la Biblia que cuando ese lienzo bajó desde arriba, ahí habían algunos animales los cuales no se podían comer. Porque en Levítico tipificaba que un animal para poderse comer tenía que tener pezuña hendida. Pero si tenía pezuña hendida y no rumiaba como el cerdo, no se podía comer. Y si era de río y era liso, o sea, el barbú no se podía comer porque tenía que tener escamas, porque la escama era la protección del animal. Entonces, no podían comerse cualquier tipo de animal. Y cuando él bajó, el Señor le dio una orden. Cuando el Señor le da a uno una orden, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Obedecer. Aprendido. Han aprendido. Por eso es que cuando uno llega a una casa y le brindan comida, ¿qué dice la Biblia? Comer sin preguntar. Gloria al Señor. Que si te dan el moncholo con yuca, cómetelo. Si te dan un poquito de lombriz californiana guisada, cómetelo con bollo. Gloria al Señor. Si te dan un juguito de noni, tómatelo. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que cuando Pedro vio estos animales, ya me imagino si era ojón cómo pelaría los ojos. Señor, yo nunca he comido esto. Es que Jesús no le estaba diciendo si comía o no había comido. Él lo que le estaba mostrando era para que comiera y para que entendiera que iba a tener unos contactos con gentiles, porque venían unos gentiles y para ellos era inmundo comer con gentiles. Y el Señor lo que le estaba diciendo es que ya no iba a ser sesión de personas, que ahora se podía comer de todo y podíamos relacionarnos con cualquier clase de personas, porque Él no hace excepción. Y el Señor lo que le estaba dando a entender era que Él era muy engreído, todavía tenía ese arraigo de un judío acérrimo. Y por eso es que cuando usted es santo, pero es orgulloso, esa santidad se va a tierra. Como usted necesita y yo necesitamos ser santos, ser sencillos y ser humildes. El apóstol Pedro era judío, pero era orgulloso todavía. Era arraigado en el judaísmo y por eso Jesús quiso tratarlo. Por eso si tú eres arraigado en una costumbre, si tú eres pechichona, eres pechichón, déjame decirte que te van a poner cebo y te van a sobar duro. Te van a quitar los chibolos que tengas. Gloria al Señor, porque Él amasaja duro. El Señor es como una aplanadora y aprieta duro como el alicate. Gloria al Señor. Y dice que cuando Él vio animales cuadrúpedos y reptiles y aves del cielo, le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y aquí es donde está la clave del tema. Ni a Dios queremos obedecer. Y vemos ahí que entonces Pedro dijo: Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda ha comido mi boca. Ninguna cosa, es decir, ni lo que tú me mandes a que yo me coma, me lo voy a comer, porque mi boca es más santa que la orden que tú me estás dando. Eso es lo que impide que tú y yo seamos cada día más santos, porque queremos ser más santos y más importantes que el Señor. Nuestras palabras y nuestras posturas pareciera que fuera más grande que Él. Aleluya. Pedro necesitaba entender una lección. Y esa lección viene a continuación.
El Señor tiene misericordia, ¿sabe? Que el Señor con esta vez era suficiente haberle dicho. Pero dice que volvió la voz a él la segunda vez, imagínense. La segunda vez. La segunda vez vino la voz. La segunda vez. ¿Qué fue? Y le digo, lo que Dios limpió, no lo llames común, no lo llames inmundo. La segunda vez. La primera vez le dijo, mata y come, hasta ahí. Pero el Señor como nos ama tanto, y es por eso que el Señor tiene una paciencia como usted y yo no la tenemos. Por eso es que Jonás, cuando salió para Jope, y se subió a aquella nave grande, ustedes la conocen, no, yo tampoco, pero era una nave grande. Entonces él dijo, en su rebeldía y en su desobediencia, tírenme al mar, para que me traiga un animal de esos grandísimos, y se acabó el problema. Y él dijo, imagínense, con tantos animales, monstruos que tiene ese mar, apenas me tiren, me comen en migajas y queda el propósito de Dios frustrado. De Dios no se burla nadie, dice Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, porque Dios no puede ser burlado. Lo peor que podemos pensar nosotros es que nos vamos a salir con la suya, que de Dios nos vamos a burlar. Lo tiraron al mar, pasaje gratis. Porque él había pagado para Jope y ahora sacó un tiquete con aire oscuro, con aire incómodo, con un solo puesto para él, estilo fetal, y aquel animal se lo tragó y se lo llevó. Viaje expreso, playa Nínive, y allá fue vomitado, ni un lagarto, ni un aborto apestoso. Botó allá. ¡Ay, ya! Sin vergüenza. ¡Obedezca! Ahí en Nínive comenzó a predicar. Porque cuando Dios manda, Dios no tiene que andarnos dando explicaciones. Aquí se la dio a Pedro. Era para que ¿sabes qué hubiera pasado? Pero el Señor es paciente. Para con todo no ha querido que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces a Jonás, vaya y predique. Pero Jonás, después que predicó, aún llegó y se sentó allá en una silla. Se sentó en el bordillo de Nínive, se sentó allá y dijo, voy a esperar que caiga fuego del cielo y los mate a todos los ninivistas. A pesar de que había caminado 3 días sobre Nínive, ahora estaba esperando que Dios descendiera fuego del cielo y los matara a todos. Qué amor de este profeta. Y de pronto vio fue que todo el mundo se estaba arrepintiendo. Y de pronto vio que el rey se bajó de allá de la silla y se arrepintió y se convirtió. Y todos los perros se volvieron y la perra de Copetrán, porque ayunaron y comenzaron todo el mundo a ayunar. Todo el mundo estaba ayunando porque preveyeron que venía un juicio. Y de pronto Dios salvó a Nínive. Jonás con rabia allá en la orilla de la playa. Pero Dios, viendo que este estaba un poco rabioso, llegó y lo acomodó, porque Dios sí es bueno. Llegó y le hizo una calabacera así, automática, como las cosas que hacen los chinos. Llegó y salió la semilla y fue creciendo en par minutos. Y para que ver ahí sabroso. Usted sabe lo que es una calabaza de esa que hace una frescura en una playa. No, eso no tiene precio. Uno en la playa sabroso con ese fresco ahí. Se acomodó. Pero después llegó el Señor y le mandó unos gusanos de esos verdes. Le mandó como 30,000 gusanos y también en un minuto se comieron la calabacera. Y se ha llenado de rabia ese Señor. Y el Señor le dijo, ¿te ha dado rabia, Jonás? Hasta la muerte me ha dado rabia, qué irrespeto. Se enojó con el Señor. Y el Señor le dijo, Jonás, esto no puede ser así. Mire,
hablando de las condiciones, como Dios tiene paciencia para tratarlo a uno. Miren ese cruce de palabras, ese cruce de cómo Dios soportó a Jonás y no le hizo nada. Llegó y se fue. Con Pedro, ¿cómo hizo eso? Pero a Judas no le permitió que llegara a él, ni se arrepintiera a él, porque Judas tal vez tendría el entendimiento para poder llegar, pero a Judas se le cerró la oportunidad. La segunda vez le explicó, y la tercera vez le habló. Y dice la Biblia, y así lo hizo por 3 veces. Dios estaba buscando con esto hacerle tomar conciencia a Pedro, que lo que él había santificado, porque ahora venía un grupo de gentiles, y entonces más asco le iba a dar. Pero Dios lo que le estaba dando a entender es esto que has visto, esta revelación que te he mostrado, es para que no trate de impuro a nadie, sino que hagas santo todo lo que yo digo que es santo, y a todo lo que yo digo que es limpio, di que es limpio, y a todo lo que yo digo que es puro, di que es puro. Lo que dice la palabra es verdad. Pero Pedro no. Al rato, dice la Biblia, es increíble, este Pedro es tremendo. Dice, mientras Pedro estaba perplejo, ¿sabe qué es perplejo? Cuando uno se queda así, como atónito. Yo no sé si Pedro era ojón, pero estaba atónito, perplejo. Es como cuando uno se queda paralizado porque vio una situación que le causó un espanto. Estaba perplejo con la visión que había visto. ¿Y por qué estaba perplejo con la visión que había visto? Porque dentro de sí no sabía lo que significaba esta visión, que lo que había visto no lo entendía. Y dice que cuando estaba en ese estado, llegaron los hombres que había enviado Cornelio. Y Cornelio era un gentil, y los que venían eran gentiles. Gloria al Señor. Es como cuando a ti no te gusta alguien y te llega a la casa. Es como cuando tú no quieres que nadie llegue y te llega ese que tú no quieres. Es como cuando te regalan la camisa fea que tú no quieres que te regalen y te dicen, quiero que te la pongas a ver cómo te queda. Es como cuando te regalan la falda maluca que a ti no te gusta y te dicen, hermana, póngasela para ver cómo le queda. Es como cuando aquellos zapatos que tienen punta de pistola y no te gustan y te dicen, póngasela que le queda bonito, y el hermano... Pero es de que quiere que se vaya rapidito. Llegaron las visitas. Y para colmo, llegaron en la tarde y dice la Biblia que él los hospedó. Los hospedó. El texto por eso se divide en 2 partes. Por eso cuando terminé el 23, dice entonces haciéndoles entrar los hospedó. Porque la segunda parte del texto después del punto dice y al día siguiente. Es decir que el versículo 23 tiene 2 días. Dice al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, que eran judíos. Todo esto que ocurre en este capítulo es la confrontación que el Señor le quiso hacer a Pedro. Y con esto le estaba demostrando al Señor que Él no hacía excepción de personas y que estaba dando la oportunidad a cualquier persona. Por eso es que el apóstol Pedro, uno cree que con esto ya él aprendió, pero no había aprendido. Porque en el capítulo 2, versículo 11 de Gálatas dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro aún tenía su mal carácter y tenía aún su resabio con su postura judía y contra los gentiles. Antioquía era el centro de los gentiles, Jerusalén era el centro de los judíos y Antioquía era el centro de operación de los
los gentiles. Vuelvo y repito, Jerusalén era el centro de operación de los judíos y Antioquía era el centro de operación de los gentiles. En Antioquía era conocido Pablo, Bernabé, Juan Marcos, y en Jerusalén eran conocidos los apóstoles. Gloria a Dios. Allí estaba Pedro, que era el líder, Pablo, que era el líder. Dice el 13, el 12 dice que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ese era Pedro. Pero dice que se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en la simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, pero cuando vi que no andaban, el 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Esto es una confrontación. Por eso el 11 dice, y le resistí cara a cara. Esto es para los que piensan que a los ministros no se les puede hacer llamado de atención. Porque a veces piensan que hay algunas eminencias teológicas, algunas eminencias religiosas que son intocables. Pero aquí Pablo, de menos tiempo que Pedro, le resistió a decirlo, confrontó. La palabra confrontar es del griego, del verbo confronti, o del griego confronti, que significa mirarle los ojos a la cara a la persona y mirarle frente a frente y decirle, usted es esto y esto. Y dice el 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos. ¿Por qué hizo delante de todos? Porque estaba incumpliendo la palabra. Porque la palabra manda en Mateo que uno primero debe llamar a sola a la persona, después de entre 3 o 4 y después decirlo en público. Pero era que él estaba fallando y ya todo el mundo lo estaba viendo. Y por eso se saltó el conducto y en público le dijo a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Quería obligar a los gentiles que participaran de ciertas prácticas de la ley. Y el apóstol Pablo ahí aprovechó para enseñarle la palabra a Pedro y le dijo que por la ley nadie sería justificado, es decir, lo sacó de un error. Si tú todavía sigues justificándote en la ley, no eres salvo por Cristo. Y esas son las palabras que hoy hay que utilizar, porque la persona, si tiene mucho tiempo en el Señor, pero no anda conforme a la palabra, hay que llamarlo y hacerle las observaciones pertinentes, así como lo hizo Pablo al apóstol Pedro. Amén, pongámonos en pie.